Variabilidad. Vamos a ver aquí la varianza, el cálculo de la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. En este ejercicio se plantea lo siguiente. El jefe de producción de una industria de alimentos enlatados se ve enfrentado a lo siguiente. Debido a problemas financieros de la empresa, debe tomar la decisión de descartar una de las dos máquinas en funcionamiento en la fábrica, basándose en el peso de las latas de conserva. De la máquina 1 se obtuvo la siguiente información. Notemos acá que tenemos una tabla de frecuencia donde en la primera columna observamos la variable, el peso de la lata en gramos. Aquí vamos de 176 a menos de 186 con intervalo abierto. Después de 186 a menos de 196, nuevamente tenemos el intervalo abierto. En el segundo intervalo podemos observar, pasándonos a la segunda columna, que tenemos 20 latas que están dentro del espacio de este peso. En el tercer intervalo hay 50 latas, en el cuarto intervalo 20, en el último 5, al igual que en el primer intervalo también tenemos 5. Entonces, si nosotros sumamos, tenemos 5 más 20 más 50 más 20 más 5, tenemos un total de 97 latas. Entonces tomamos acá, me paro aquí en esta última y lo que voy a hacer es insertar una fila en la parte inferior y voy a poner aquí total. Total 97 imposible. 100 latas. 5 más 20 más 50 más 20 más 5. 100 latas. Luego, la información de la máquina 2. Se detalla el peso de 80 latas, las que se ha entregado de manera resumida. Notemos aquí que la sumatoria dice que son las 80 latas. La variable denotada como X es la variable peso y X sub I sería, en este caso, el peso individual de cada una de estas latas, que sumada las 80 latas nos dio un peso total de 16.120 gramos. Pasamos al segundo resumen. Observamos de nuevo que tenemos las 80 latas. Aquí lo que se obtuvo fue la suma, pero la suma de cada peso al cuadrado. Entonces se elevó el peso de la lata 1, de la lata 2, de la lata 3, hasta la última lata. Se fueron elevando al cuadrado. Luego se suman esos valores al cuadrado de las 80 latas, obteniendo entonces la suma de los x al cuadrado con un total de 3.248.300 gramos al cuadrado. Noten que si elevamos el peso de cada una de las latas al cuadrado, entonces la unidad de medida también va a quedar al cuadrado. Y vamos a decir que donde X sub I, como les contaba, es el peso de la lata iésima, de la lata 1 o de la 2 o de la 3 o de la 4, ¿no? Entonces, si se ha decidido descartar aquella máquina cuyo peso es más heterogéneo, ¿cuál deberíamos descartar? Para esto, entonces, como nos están hablando de heterogeneidad y más heterogéneo, debemos comenzar calculando el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es la medida de dispersión adimensional, que no tiene unidad de medida, que nos permite entonces obtener la variabilidad en términos relativos o porcentuales. Aquí vamos a tener la desviación estándar, y abajo vamos a tener la media o promedio. Y ese valor siempre se piensa en términos absolutos. El promedio puede ser negativo, la desviación estándar jamás. Entonces, si lo pensamos en términos absolutos, entonces podemos multiplicar por 100 y representarlo en términos porcentuales. Notemos que recordemos que la desviación estándar va a tener la misma unidad de medida que la media. La desviación estándar, la unidad de medida no está al cuadrado, de manera tal que cuando hagamos la división se va a ir la unidad de medida de la desviación estándar con la unidad de medida de la media, quedando entonces una medida de dispersión sin dimensión o adimensional, que puede ser representada en términos relativos sin multiplicar por 100, o sea 0, o bien en términos porcentuales si multiplicamos por 100.
Calculemos el coeficiente de variabilidad de la máquina 1. Vamos a ir aquí, vamos a copiar y voy a aprovechar el uso del Excel para el desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la tabla y lo que vamos a necesitar inicialmente va a ser la marca de clase. La marca de clase que básicamente sería nuestro x sub i. Entonces tomamos 176, que es el primer valor, le sumamos el 186, la suma de esos dos límites dividido en 2. Eso nos da entonces una marca de clase de 181. Seguimos, 186, ¿cierto? 186 más 196 dividido en 2, eso nos da 191. Sigo hacia abajo, 196 más 206 dividido en 2 nos da 201. Y así deberíamos obtener una amplitud de 10 unidades en cada una de las marcas de clase. Corroboramos entonces eso, que es 206 más 216 dividido en 2, eso nos da 211. Notemos que como las amplitudes de los intervalos son de 10 en 10, las marcas de clase entre sí también se van separando de 10 en 10. Por ejemplo, 216 más 226 dividido en 2 nos da el 221. Luego, para el promedio, vamos a necesitar la marca de clase por la frecuencia absoluta y luego, como necesitamos la varianza, vamos a pedir la marca de clase que la vamos a multiplicar entre sí o la vamos a elevar al cuadrado para luego multiplicarlas por la frecuencia absoluta. Entonces aquí es una multiplicación simple donde la marca de clase está simple. Aquí es una marca de clase elevada al cuadrado para luego ser multiplicada por la frecuencia. Marca de clase, frecuencia. El número de latas es la frecuencia absoluta. Tomo la marca de clase, la multiplico por su frecuencia absoluta. Hago lo mismo hacia abajo y sumo. Luego tomo esta que está acá y tomo marca de clase al cuadrado y luego la multiplico por la frecuencia absoluta. Copio eso hacia abajo y lo sumo. Vamos a ver en qué momento utilizamos estas dos columnas. Nos vamos a llevar esta información. Entonces vamos a poner del coeficiente de variabilidad de la máquina 1. Me paro acá y tengo esto. Vamos a ver las fórmulas. Noten que aquí necesito la media y necesito la desviación estándar. Vamos con el cálculo de la media. Como tenemos que calcular dos medias, vamos a representarlas con el número correspondiente a la máquina, máquina 1. Para el promedio necesito la suma de la marca de clase por la frecuencia porque estoy trabajando con datos agrupados y eso es 20, 100 dividido en 100. Entonces 20, 100 dividido en 100, eso nos da 201 gramos, el peso medio o peso promedio de la máquina 1. Vamos a la desviación estándar. Para la desviación estándar, notemos acá, la voy a representar con sigma, sigma sub 1. ¿Y esto qué necesita? Para recordar, vamos a hacer un pequeño recuerdo acá. Esto necesita, si trabajamos con la varianza dividida en n, deberíamos usar hasta n acá.
Entonces sería la marca de clase, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por su frecuencia absoluta, la que corresponde a ese intervalo. A eso lo vamos a dividir por el total y le vamos a restar el promedio al cuadrado. Esta fórmula sería una fórmula general para todos los casos. Vamos a ponerlo así. Y en el caso particular, para la máquina 2 así. Entonces necesito esta suma. Por eso tenemos construida esta columna. Esta columna podría ser representada así. Entonces el valor de la marca de clase está al cuadrado. Tomo esto aquí. Ponemos la raíz, ponemos la fracción. Sabemos que nuestra suma de los valores de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia es esa. Lo ponemos acá. Y luego dividimos por el total. ¿Cuál es el total? 100. 100 latas son las que se están estudiando. Lo que necesitamos ahora es el promedio o media. Y el promedio sabemos que del ejercicio, del cálculo del promedio aquí en este ejercicio fue 201. Ponemos 201 al cuadrado. Entonces vamos acá, ponemos 40 o 48, 100 dividido en 100 menos 201 al cuadrado. Raíz de esto nos da 8 y lo voy a dejar al finalizar el cálculo lo voy a dejar con 4 decimales. Y esto es gramos. También, el promedio y la desviación estándar tienen la unidad de medida lineal. No está ninguna de las dos elevada al cuadrado. Con esto ponemos coeficiente. Como ya tenemos el título acá arriba, no lo voy a volver a poner. Lo vamos a poner en negrita para destacar. Entonces este coeficiente de variabilidad de la máquina 1. Tomamos el promedio y la desviación estándar. Primero la desviación estándar, 8,94 dividido en 201, que es el promedio, multiplicado por 100. Entonces 8,94 dividido en 201 por 100, eso nos da un valor pequeñito, 4,45%. Ese sería nuestro valor de coeficiente de variabilidad de la máquina 1. Si estuviésemos trabajando solo con esta máquina o estudiando solo esta máquina, diríamos entonces que el coeficiente de variabilidad alcanza el valor 4,45%. Este valor está muy cercano de 0, es inferior al 30%, por lo tanto se considera una variable homogénea. Ahora, no podemos hacer esa interpretación para este ejercicio porque esa interpretación se hace solo cuando se estudia una variable. Pero aquí se están estudiando dos, los pesos de las dos máquinas. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el dato de la máquina 2. Lo ponemos acá. Máquina 2. Entonces veamos la máquina 2, cuáles son los datos. Tenemos estos datos y los voy a llevar hacia el otro lado. Para el coeficiente de variabilidad siempre vamos a necesitar dos cosas, promedio y desviación estándar. Entonces vamos a ver aquí el promedio primero para la máquina 2. Ponemos X barra.
siempre el promedio, siempre al sacar un promedio es la suma de valores dividida por el total de valores involucrados. Entonces, aquí hemos sumado el peso de las 80 latas y eso nos dio 16.120 gramos, que si yo lo divido en 8, saco el promedio o el peso promedio por lata. Entonces, 16.120 dividido en 80. Eso nos da un valor de 201,5 gramos. Ese sería nuestro promedio. ¿Qué tenemos ahora? Necesitamos la desviación estándar. La desviación estándar del segundo grupo, de la máquina 2. Ponemos sigma 2. Igual, raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? Raíz cuadrada del promedio de las x al cuadrado. Recuerden, todas las veces que sumo valores, si esa suma la divido por el total, lo que obtengo es un promedio. Aquí, como esta suma es de valores al cuadrado, lo que voy a obtener es un promedio de valores al cuadrado. Entonces, 324, 8300, dividido en 80, menos 201.5. Y eso al cuadrado. Calculamos. 324, 8300 dividido en 80 menos 201.5 al cuadrado. Eso nos da un coeficiente de variabilidad de 1,22, también lo dejo con 2 decimales como en el caso anterior, gramos. Coeficiente de variabilidad del grupo 2. Tomamos acá el 1,22 dividido en 201,5 por 100. No ponemos en valor absoluto porque los valores los vemos que son positivos ambos y nuestro coeficiente de variabilidad debe ser entonces siempre un valor positivo. Ponemos 1,22 dividido en 201,5 y eso nos da por 100, eso nos da un coeficiente de variabilidad 1,22 dividido en 201,5. 0,61%. Pequeñito, muy pequeñito. Vamos aquí, tenemos el coeficiente de variabilidad 1, los vamos a poner en paralelo para estudiarlos. Voy a sacar el desarrollo parcial. Igualmente saco el desarrollo parcial de acá. Notemos que entre más cercano a 0, más homogéneo va a ser la variable. Si su coeficiente de variabilidad se acerca más a 100, entonces diremos que ese coeficiente de variabilidad indica que la variable es más heterogénea. En este caso, ambas variables están estudiando el peso en gramos de latas de conserva. Solo que en el caso 1, las latas de conserva es de la máquina 1, el peso, y el segundo coeficiente de variabilidad, el sub 2, representa al peso de las latas de la máquina 2. Es necesario desechar una, eso dice el enunciado, y se desechará aquella que resulte más heterogénea en los pesos que generan en las latas de conserva. Si notamos entonces, esta es muy pequeña, esta también es pequeña.
pero menos pequeña que la anterior. De tal manera que cuando nosotros estamos hablando de homogeneidad o heterogeneidad, en vez de ponernos un punto de corte, solo vamos a tomar el coeficiente de variabilidad, dependiendo de la pregunta, que en este caso es más heterogéneo, por eso vamos a considerar el coeficiente más alto, para decir que es más heterogéneo porque se acerca más a 100. Entonces podemos notar que el CV de la máquina 2, de la máquina 1, es mayor. Por lo que se descartará esta máquina por presentar pesos más heterogéneos. Esta máquina entonces es la que presenta una mayor dispersión en los pesos. Por esa razón se le considera más heterogénea. Y con esto nos lleva entonces a desechar esta máquina según el enunciado. Bien, esta es la cápsula de medidas de variabilidad.